Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte entre Amigos. Espero que estéis pasando un muy buen domingo. ¿Qué tal estás tú, Alberto? ¿Cómo va todo? Hola Miguel, hola chicos. Pues un domingo muy tranquilito. Como siempre, cada domingo me ha tocado ir a comer por ahí y hoy no sabes qué he comido, ¿a qué no? Cuéntame. Hoy me ha tocado sushi. Sushi, comida japonesa. Claro. ¿Y sabes qué ha pasado? Porque los dueños son japoneses. No lo sabía yo que los japoneses hablaran como siempre enfadados. Tú igual, como vives en Alemania, estás acostumbrado, pero a mí me ha sorprendido. ¿Y qué te decían? Arigato. Y otra cosa que no sabía es que los japoneses, ¿sabes que se llaman al revés? O sea, tú serías España Miguel. No Leujim en vez de Miguel. Eso es. Pues sí, chicos, hoy vamos a hablar de una artista japonesa, para muchos conocida por redes sociales, y yo tengo que decir que no la conocía personalmente y me ha parecido una historia muy dura y muy bonita a la vez. Sí, se trata de un artista que ha pasado a la historia después de haber sido ignorado durante mucho tiempo. Estamos hablando de Yayoi Kusama, o Kusama Yayoi, dependiendo en qué país estemos. Y se trata de un artista del pop art, que igual si pensáis en arte con puntos o un artista con una peluca roja, igual la reconocéis o se os viene a la cabeza. Una auténtica pionera en el arte contemporáneo y que ha sido bastante denostada y olvidada. Lleva 30 años viviendo en un psiquiátrico porque vamos a ver que su salud mental siempre ha sido delicada, pero aún así ha conseguido crear auténticas obras de arte. Literal, ella misma dice que de no haber sido por el arte se hubiera suicidado. Al final el arte ayuda a vivir y de hecho le ayudó. Bueno, me gustaría decir una frase que es de Yayoi, que es que para alguien que crea, todo es una cuesta. Un salto, un viaje a lo desconocido. Así que si nos acompañáis, chicos, empezamos este viaje de arte entre amigos. Bienvenidos, chicos, chicas, a este capítulo sobre Yayoi Kusama, nacida el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Japón. Para que os hagáis una idea, fue el año en que Frida Kahlo se casó con Diego Rivera. Como siempre, empezamos comentando su biografía y en este caso va a ser todavía más importante porque la biografía de Yayoi va a condicionar su arte de manera fundamental. Sí, Yayoi nació en una familia muy pudiente. Tenían una empresa de semillas, flores, plantas y no era solamente la empresa más potente de Matsumoto, sino de toda la región. Por lo tanto, estamos hablando de una familia que tenía un alto poder adquisitivo, pero que sin embargo también arrastraba muchos problemas de relaciones. El padre se había casado con, obviamente con la madre, y el negocio familiar venía por la parte de madre. Y bueno, como antes estabas diciendo, Alberto, los nombres en Japón se cambian y se pone primero el apellido y después el nombre. Y claro, se quería que cogiera el nombre de la familia materna. Yo me imagino a ese hombre que tiene que renunciar a su identidad para casarse con una familia pudiente. Porque la sociedad japonesa es muy tradicional y de estas costumbres, ¿no? Que había matrimonios por conveniencia. Porque sí, la familia de Yayoi era muy rica, pero no era feliz. De hecho, el padre, no sé si por ego o por qué, tenía un montón de amantes y eso volvía loca a la madre de Yayoi, que obligaba a la pequeña a ir a espiar a su padre. Y Yayoi cuenta en su biografía que se encontraba a su padre con los amantes en los campos de la familia. Qué locura, ¿no? Empezamos a ver cómo la madre mandaba a espiar a Yayoi a ver a su padre fornicar con tías por ahí, con 13 años. O sea, una auténtica locura. La madre del año, ¿eh? La morbosa del año, eso seguro. También contaba Yayoi que en su cuarto, Yayoi, como era la pequeña de la familia, dormía con los padres. Los padres no se cortaban ni tenían relaciones cuando ella estaba en el cuarto. Así que la pobre Yayoi cogió mucha animadversión al tema sexual, que esto lo vamos a ver más adelante cómo se traslada a su obra. Esto se va a reflejar a lo largo de su obra, pero vamos a centrarnos un momento en que el padre pasa a llamarse Kusama. Kusama señor. Kusama señor. Y eso no era muy normal. Normalmente era una sociedad muy patriarcal en la que las hijas tenían que educarse, hacer lo que decía la familia y casarse para seguir teniendo descendencia. Y ya de primeras el cambio de nombre pues se alteraba un poco estas tradiciones y Yayoi Kusama quería hacer cosas diferentes.
La pequeña Yayoi siempre mostró su interés por el tema del arte. Ella quería estar pintando todo el día y su madre, cuando la veía pintar, se ponía loca y le rompía los dibujos. O sea que, Madre del Año volumen 2, por favor. Madres que nos escuchen, dejad a vuestros hijos que hagan lo que quieran. Gracias. Y no les obliguéis a veros follar, por favor. Sí, un detalle. Y hay un hecho fundamental en la vida de Yayoi. Cuando estaba en una de sus visitas al campo de su familia, tiene una alucinación y empieza a ver que las flores les empiezan a aparecer caras y le empiezan a hablar a la pequeña Yayoi. Imaginaos, ¿eh? Comentaba Yayoi que también había un perro y también le hablaba en teoría. En humano, en japonés entiendo que sería. Igual era un perro español. Esta alucinación se produjo en un campo de semillas porque la familia tenía esta empresa, pero también es donde el padre se llevaba muchas veces a las amantes. Y cuenta Yayoi también que se encerró en su cuarto y empezó a dibujar todas estas imágenes que tenía en la cabeza, ¿no? Como por una forma de perderle el miedo. Las primeras obras de Yayoi, que son como autorretratos, empieza ya a llenarlos de puntos. Que de hecho estos puntos era lo que veía, era su verdadera realidad. Avanzando un poco en la vida de Yayoi, cuando ella tiene 13 años, estalla la guerra del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial para quien esté despistado. A todos los niños japoneses les toca arrimar el hombro y colaborar. Y Yayoi cuenta cómo recuerda esa fábrica en la que le tocó trabajar, unas condiciones paupérrimas para fabricar paracaídas para los soldados nipones. Y vamos a ver cómo esto también le sirvió para sus esculturas, porque muchas de sus obras llevaban tejido. Explotación infantil. Exploitation, sí. Las esculturas que realizaba eran de tejido y sin esta experiencia que fue obligada a someterse a ella, no hubiera aprendido nunca a coser. La infancia de Yayoi va a influenciar muchísimo en su obra artística. Tras mucho insistir a sus padres, que eran totalmente reacios a tener una hija artista, acabaron aceptando y Yayoi entra en la Escuela de Bellas Artes. Pero sin embargo, la cultura japonesa era extremadamente tradicional y cerrada. Y en la escuela se enseñaban formas artísticas realmente tradicionales y Yayoi Kusama tenía interés por otro tipo de formas. Bueno, claro, la pequeña Yayoi estaba interesada por el mundo moderno y contemporáneo para expresar todo lo que ella veía en sus alucinaciones. A los 23 años ella realiza una exposición en Matsumoto a la que no va ni Peter. No tiene ningún éxito. Fue Kusama Peter. Kusama Peter. Pero aún así ya no se rinde y sigue intentando hacerse un hueco en el mundo del arte. Expone en Tokio, en Kioto, y en uno de estos viajes para preparar sus exposiciones descubre una monografía de Georgia O'Keeffe en una biblioteca en Tokio. Y entonces dice, wow, yo quiero ser como esta señora, quiero que la gente me reconozca y quiero tener una monografía. Georgia O'Keeffe, para quien no la conozca, es considerada la madre del modernismo en Estados Unidos y también era una de las primeras artistas mujeres. Yayoi quería tomar como ejemplo a Georgia O'Keeffe. Una vez que leyó la biografía, le mandó una carta, buscó dónde vivía y a modo un poco stalker le envió una carta a casa con un par de acuarelas suyas y diciéndole que la admiraba y quería ser como ella, que qué consejos le daba. Le respondió, que eso ya es un avance. Hoy en día no sé si le respondería siquiera. Le invitó a irse a Estados Unidos con su obra y a hacerse un hueco, que vendiera su arte, y eso es lo que hizo Yayoi, le hizo caso. Porque, claro, vio en Georgia O'Keeffe una figura, una especie de maestro que en Japón no tenía, porque era una cultura muy machista, como habíamos dicho al principio. Pues la familia de Yayoi lo acepta a regañadientes, le deja un poco de dinero y le dice, vete pero no vuelvas. Y así llega a Estados Unidos. Y así se fue, con dinero cosido a sus kimonos y unas 2000 pinturas para vender en caso de necesidad, cosa que necesidad tuvo y bastante. La mudanza a Nueva York se produce en los años 50, una vez pasada la Guerra Mundial, y esto lo que supone es que había un gran racismo por parte de la sociedad americana hacia la nacionalidad japonesa. Por lo que sea. Por lo que sea. Entonces te encuentras en una sociedad racista, especialmente contra los asiáticos, y machista. Los inicios de Yayoi fueron muy difíciles, y si no fuera por las mujeres que le apoyaron, le hubiera tocado volverse a Japón con una mano delante y otra detrás. Pero no, Yayoi insistió porque Yayoi llegó a Estados Unidos y lo primero que hizo fue subirse a la Estatua de la Libertad y decir, yo voy a triunfar en este mundo. En realidad se subió al Empire State para ver Nueva York, pero... Bueno, me equivoco de monumento. Nueva York empieza a convertirse en la cuna del arte, en la capital artística del mundo, puesto que a la vez Hitler empieza a pasar al poder, Mussolini en Italia, muchísimos artistas tienen que escapar porque son perseguidos, algunos tan importantes como Mondrian o Chagall, y todos se van a Estados Unidos, a Nueva York.
Sí, como el capítulo de Dalí también dijimos, muchos de los artistas contemporáneos ven en Nueva York una oportunidad de crecer Y de vivir. y de vivir, sí. Pero como tú comentabas, Miguel, Yayoi Kusama era tan pobre que estuvo tiempo alimentándose a base de nueces. O sea, muy sacrificado en los inicios de Yayoi. Yo también había leído por ahí que iba a buscar verduras en mal estado y cabezas de pescado para hacer sopas. O sea, estaba ya al límite. Y eso es bastante sorprendente porque, por ejemplo, la tuvieron que ingresar varias veces por exceso de trabajo. Y ella seguía esforzándose y trabajando a tope para demostrar que tenía su estilo. Ella estaba obsesionada con pintar, no paraba de pintar nunca. Todo el dinero que tenía lo invertía en arte. Y una vez se quedó sin cuadro y empezó a pintar y se puso a pintar y pintó hasta las paredes, el techo de su propio estudio, de la obsesión que tenía. Fue diagnosticada con un trastorno obsesivo-compulsivo, tenía que salir de alguna manera en este tipo de arte. A veces se dice, de hecho, que los artistas están locos. No quiero decir que Yayoi Kusama estuviese loca. Es un medio de expresión en el que cualquier cosa que atormente es una forma muy evidente de expresar. Claro, el arte es el medio por el que los artistas consiguen evolucionar. Y en este caso, lo que más le obsesionaba a Yayoi eran los lunares, esas redes infinitas que ella veía cuando alucinaba, y los convierte en su firma, en su leitmotiv más representativo, sobre todo al inicio, donde sus cuadros eran básicamente puntos de diferente tamaño y de diferente color, diferentes escalas cromáticas, muy en la línea de Andy Warhol, que también tenéis el capítulo en Arte entre Amigos, por si queréis escucharlo. Todos estos puntos llaman mucho la atención. Yayoi decía que se trataban del infinito. Estos puntos eran tanto la representación de la partícula más pequeña del universo o de nosotros, de una persona, dentro del conjunto del universo, como también de las realidades más grandes, como podrían ser los planetas. Una percepción bastante curiosa, pero como también hemos visto en su infancia, otro de los temas tabú para ella era el tema del sexo. Y en 1962 empieza a experimentar con escultura blanda, que eran como pequeñas protuberancias en formas fálicas que las iba acoplando a sillas, bueno, a objetos cotidianos en definitiva. Y rellenadas con materiales blandos. Como bien expresas tú, por ejemplo, una pieza que expuso fue una silla con diferentes protuberancias fálicas que era muy difícil de sentarse. Y claro, esto lo que hacía era llevar al espectador a límites de sensaciones insospechados. Bueno, estas esculturas las expone en Nueva York junto a otros artistas emergentes. Aquí se lleva el primer revés del mundo artístico porque el sueco Claes Oldenburg se inspira, por no decir copia casi literalmente, estas esculturas de Yayoi Kusama, y quien ha pasado a la historia como el padre de la escultura blanda ha sido Claes Oldenburg y no Yayoi. ¿Sabéis cómo Yayoi descubrió eso? Pasados unos meses, Claes Oldenburg hizo su propia exposición y Yayoi, como buen amante del arte, fue a verla. Y se encontró por sorpresa con este tipo de escultura, cuando Claes Oldenburg nunca había experimentado con este tipo de cosas. E incluso la mujer del artista se disculpó con la propia Yayoi. Yayoi, lo siento, te hemos copiado la idea. ¡Vamos a ser ricos! Pero bueno, Yayoi era muy ambiciosa y no se cae abajo. Sigue produciendo y el año siguiente, 1963, hace una instalación muy innovadora en la Galería Gertrude Stein de Nueva York, que se llamó A 1000 Boats, 1000 barcos. Esta exposición artística, como podréis imaginar, se trataban de 1000 barcos, pero no 1000 barcos, sino que se trataba de un barco, un bote abandonado, al que había añadido protuberancias fálicas y imprimió 999 veces fotos de este barco con las protuberancias fálicas y las pegó en paredes, techo y suelo. Por lo tanto, aquí viene la primera representación de la repetición como forma artística. Como una proto-Infinity Room, si lo piensas, que ahora veremos lo que es. Pero sí, es algo totalmente novedoso en el mundo artístico, más que nada porque rompe con la pared como elemento de exposición y hace experiencia inmersiva, donde toda la sala es el arte. ¿Y sabéis quién fue a esta exposición que antes hemos hablado de él? Andrew Warhol. Sí, Andy Warhol, como bien habéis podido imaginar. Y Warhol, cuando llegó a la exposición, dijo: "Oh my God, Yayoi, esto es espectacular". ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, no? Pues que Andy básicamente le robó la idea. Y en su siguiente exposición, Andy Warhol hizo lo mismo con la vaca de colores. Buscadlo. Andy Warhol, vaca, y Yayoi Kusama, 1000 botes. Y veréis que el concepto es absolutamente el mismo. Solo que Yayoi era japonesa y mujer, y Andy era hombre y blanco. Claro, después de esto, la pobre Yayoi se encierra de forma literal en su estudio, empapela las ventanas para que no le copien, y empieza a trabajar en su siguiente concepto, que es lo que he dicho antes, la Infinity Room.
Sí, pero me gustaría destacar que se encierra no a nivel simplemente de workaholic, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo más, sino que está realmente afectada. Más de una vez intentó suicidarse, todos estos problemas mentales que tenía se incrementaban, también desarrolló una gran depresión. Tuvo una vida bastante dura y, sin embargo, como estamos diciendo, la siguió traduciendo en arte. ¿Qué mejor manera de traducir un trastorno obsesivo-compulsivo en una Infinity Room, un lugar sin límites? Un nuevo enfoque de arte que está considerada la primera instalación inmersiva en el mundo del arte en general. O sea, imaginad lo innovador que era Yayoi. Y básicamente descubrir una sala entera de espejos y de luces de colores para recrear esas pequeñas alucinaciones que sufría Yayoi y transmitirlas al espectador. Y en este caso, otro artista masculino visita ahora esta Infinity Room. ¿Y qué pasó, Miguel? Pues que se llamaba Lucas Samaras y metió gol también. Le robó otra vez el concepto y pasados unos meses hizo su Infinity Room también con espejos e incluso admitió que Yayoi Kusama había sido una gran inspiración para él. Tú imagínate la inspiración, básicamente cambió la firma. Es lo que decías, el mundo del arte en esa época era un mundo muy machista. A la pobre Yayoi no se la tenía en cuenta. O sea, era valorada, pero no realmente como pionera que era. Porque todo esto que estamos comentando, que ahora estamos súper acostumbrados, era muy rompedor. Propuso ya el tema de la repetición como forma de arte, el tema de la escultura blanda, el tema de Infinity Rooms. Son tres grandes temas a nivel artístico. Tres temas que le robaron a ella siendo la pionera. Es una cosa muy fuerte. Y pese a todo esto, siguió trabajando y siguió desarrollando nuevos conceptos. No la tenían en cuenta, pero eso no le paró, no la frenó. Y se presentó a la Bienal de Venecia del 66, pese a no tener invitación. Se presentó de la mano de un amigo artista suyo y llevó a cabo ahí otra gran experiencia bastante inmersiva desde mi punto de vista que se llamaba Narcissus Garden o el Jardín de Narciso. Hombre, para un artista es todo un orgullo que te inviten a representar a tu país en la Bienal de Venecia, que es como el máximo exponente que un artista puede recibir. En este caso, claro, pero te tienen que invitar. Yayoi fue sin invitación y lo que hizo fue cubrir el jardín delante del pabellón de Italia de 1500 bolas de espejo, con un cartel que ponía: su narcisismo está en venta por $2, porque vendía el arte por $2, lo que costaba un helado. Esto, si os dais cuenta, es una crítica al arte como objeto de consumo, lo mismo que también está haciendo Andy Warhol. Hay que tener en cuenta que se criticaba el narcisismo de la sociedad, porque lo que comprabas tú era tu propia imagen, era tu propia cara. Y como estábamos contando, no estaba invitada a la Bienal de Venecia y además estaba causando un gran escándalo vendiendo el arte de forma tan barata, $2 la bola. Entonces la invitaron, digamos, a irse. Sí, aquí se produce, para mí, de los acontecimientos que va a cambiar el arte de Yayoi, sobre todo su nueva etapa en la que se va a meter, que es cambiar el reconocimiento artístico por el reconocimiento de fama. Porque, como tú decías, le invitan amablemente a que se vaya del pabellón y se lleve sus bolas, pero en vez de eso, lo que hace es ponerse un vestido rojo y tumbarse de los espejos. Y esto lo que hace es que aparezca en la prensa como algo transgresor y rompedor. Y obviamente esto, como bien estás diciendo, causó un gran revuelo a nivel mediático. Y esto va a ser su siguiente punto a nivel artístico, que son los happenings. Explica así qué es lo que es un happening, Miguel. Se trataban de performance, eran situaciones provocadoras, como por ejemplo lo que había llevado a cabo también Dalí paseando un oso hormiguero por París. En este caso, lo que Yayoi Kusama realizaba era utilizar cuerpos humanos, preferentemente desnudos, a los que colocaba en diferentes zonas, como por ejemplo a las puertas de museos, en Central Park, y se pintaban los típicos circulitos que realizaba ella. Y era esa una nueva forma de expresión, una nueva forma de llamar la atención sobre todo. Digamos que Yayoi abandona los cuadros, los lienzos y las esculturas para dedicarse al tema de la performance. Lo que pasaba que mucha parte de la crítica no lo consideraba arte, sino más bien una especie de payasada, ¿no? De algo que no tenía consideración dentro del mundo del arte. Y esto lo que favoreció es que Yayoi se volviera muy famosa, pero que su arte fuera peor considerado. Bueno, esta fama que consiguió Yayoi con los happenings traspasó la frontera con Japón y a su familia se le puso totalmente negro el tema porque no soportaban ver a Yayoi convertida en esta especie de payasa, según los periódicos, y lo que hacía la familia de Yayoi era comprar todos los periódicos donde aparecía ella y quemarlos para que en el pueblo no se enteraran de lo que estaba haciendo. Sí, obviamente consiguió llamar la atención. Un dato que lo remarca es que durante esta época de los happenings apareció en los periódicos más de 300 veces y que años posteriores apareció 0.
De hecho, uno de los happenings que realizó a la puerta de un museo en Nueva York, en el que aparecían los cuerpos de personas totalmente desnudos y ella pintaba los puntos en su cuerpo. Y esta representación lo que quería decir era que el arte en los museos era arte que no era tan válido y que eran artistas que pedía la sociedad, pero que los verdaderos artistas estaban muriendo de hambre. Tuvo bastante repercusión realmente en el Nueva York de la época. Tenemos que decir que eran los años 70, ¿no? Y era la época de la cultura peace and love, un poco hippie. Todo esto cambia cuando Nixon llega al poder y se vuelve toda la sociedad un poco más represiva. Imagínate, si era conservadora, lo que sería. E incluso acuñó una frase que hoy en día la utilizan los gym bros. El cuerpo es arte. Está muy en sintonía, sí, sí. ¿Podemos decir que los gym bros son fans de Yayoi Kusama? Totalmente. Estos tipos de happenings se llamaban festivales del cuerpo. Básicamente era una oda al cuerpo, ¿no? O sea, respetarse y a quererse como eres realmente. Eso era muy novedoso también. Era una forma de activismo pacífico que quería cambiar la mentalidad de la época. Pero como estamos viendo, otra vez más, la sociedad no la tuvo en cuenta, que ya ha propuesto 5 formas de arte totalmente novedosas, que han pasado la historia todas por diferentes artistas. Ella fue la pionera, quiero recalcar, y la sociedad seguía ignorándola. Como resultado de todo esto, Yayoi acaba volviéndose a Japón pasados 20 años de estar en Estados Unidos, con un desarrollo de sus problemas mentales muy alto. Acaba ingresando en un psiquiatra, como habíamos dicho antes, y ahí estará residiendo desde los años 70 hasta hoy en día, puesto que todavía sigue viva con 93 años a día de hoy. En 1975, tras 5 años de volverse a Japón, decide internarse voluntariamente, porque imaginaos, ¿no? Habéis dado todo lo que teníais dentro de vosotros y no habéis conseguido nada. Y volvéis a vuestro pueblo, a vuestra ciudad natal, y nadie os recibe, nadie os quiere ver. Tuvo que ser muy duro, ¿eh? Es que era la apestada de Japón. O sea, su familia cogía los periódicos y los quemaba. Después, los tratantes de arte y los curadores la ignoraban. Preferían al artista blanco masculino, pese a que fuera una copia de lo que hacía ella. En su propio colegio, borraban que había pasado por el colegio porque estaban avergonzados de ella. Básicamente era un escarnio público. Sí, y en esta época empieza a probar con cerámica, con tejidos, con telas, pero hasta que no ingresa en el psiquiátrico no puede volver a pintar. Pero una vez que ingresa, porque monta su estudio justo enfrente del psiquiátrico, empieza a probar con las calabazas. Hay que decir que Yayoi tenía miedo de las flores y de todo lo que eso representaban para ella, puesto que había tenido que ver a sus padres manteniendo relaciones, a su padre también siendo infiel. Sin embargo, las calabazas la confortaban. Ella no tenía miedo de las calabazas, por eso también las dibuja tanto. Y a la vez incluye los temas que ella sentía repulsión con los puntos y también formas fálicas añadidas a las calabazas. Como un compendio de todo lo que le da miedo, lo junta, lo condensa y es como su firma actual. Pero estamos viendo que aquí en el psiquiátrico el arte fue su terapia. De hecho, eligió este psiquiátrico porque tenía una terapia artística y no para de crear en todos estos años. Y en 1982 expone en Tokio y aquí otra vez una mujer la redescubre. Una curadora americana decide que, Yayoi Kusama es una artista de narices, que por qué no está en Nueva York si es totalmente rompedora. Y a pesar de que lleva 20 años sin exponer en ese país, pues tras esta visita a la exposición de Tokio decide llevarla. Y es cuando estalla ya lo que conocemos ahora, el fenómeno Yayoi. Y como buena historia de Disney, triunfó. La invitan a la Bienal, triunfa y se acabó. Pero lo vamos a explicar un poquito más, ¿no? Un poquito, ¿no? No vas a dejar aquí con la calabaza en medio, ¿no? Pues sí, vuelve a la Bienal, de hecho. Vuelve a la Bienal de Venecia. Esta vez invitada de forma oficial, hemos de decir. Sí, sí. Con sus calabazas amarillas, con sus puntitos negros, con sus formas fálicas y todo creando una nueva habitación inmersiva, una nueva Infinity Room. Al final recibe el reconocimiento necesario, ¿no? De que su país le debía también en cierta medida. Tenían bastante dudas de si Yayoi estaba en condiciones de hacer una exposición como estas, pero si veis las imágenes, allí estaba ella, ¿no? Radiante, con su peluca, su traje de puntos, en la Infinity Room, recibiendo a los visitantes. Hay que decir que se trata de la primera artista que representa a Japón de forma individual en una Bienal de Venecia. Tenían dudas por su estado de salud. Sin embargo, ella demuestra ser una artistaza, como había hecho siempre. Ahora, pues la valora. Y como habéis visto, su obra artística causa mucha sensación y por eso también puede ser muy destacada a día de hoy por el tema de las redes sociales, puesto que es una forma de arte muy fácil de llevar a la cámara, a hacer una fotografía. Hay otra obra de arte suya que se llama Flower Obsession, o Obsesión por las Flores, que tiene más de 500.000 flores rojas, crean otra sensación de otra habitación también súper inmersiva.
las cuales son muy instagrameables. Sí, la verdad es que como el arte de Yayoi es muy repetitivo, es muy bonito realmente, porque estéticamente es muy bello, tiene todo lo que el algoritmo quiere de Instagram. Ir a una exposición de Yayoi Kusama es de las cosas más difíciles que hay en el mundo, ¿no, Miguel? Ya ves, hubo hace 2 años o 3 años una exposición en el edificio Gropius en Berlín y estuve durante 3 semanas intentando conseguir entradas y no hubo manera. No hubo manera, es imposible. Y todo el algoritmo que tenía en Instagram eran fotos de Yayoi Kusama. Increíble. Es de la artista viva más codiciada en las casas de subastas. Sus obras se venden por millonadas. Y tenemos que decir que ha conseguido lo que muy poca gente ha conseguido, es que le hagan un museo en vida. Sí, pocos artistas han podido disfrutar de su propia obra siendo expuesta, puesto que a muchos artistas se consideran locos en la época y se les valora de manera póstuma. Ella ha tenido el placer, digamos de alguna manera el placer, porque le ha costado, pero al final sí, de poderlo vivir. Y también, como hemos visto con otros artistas, ha tenido colaboraciones con casas de moda muy importantes como Louis Vuitton. Como sabía coser, su ropa siempre llamaba la atención y ha tenido bastantes colaboraciones con marcas de ropa y de moda. Ha salido recientemente una tienda de Adidas creada por inteligencia artificial basada en el arte de Yayoi Kusama, que podéis chequear si queréis. A mí, esta historia de Yayoi Kusama, lo que me hace pensar es que muchas veces la gente se frustra, ¿no?, cuando no consiguen lo que están buscando. Y si Yayoi hubiera hecho eso, primero seguramente no hubiéramos tenido algunos tipos de arte que son realmente alabados hoy en día, como puede ser, por ejemplo, la escultura blanda o las Infinity Rooms. Y segundo, nunca hubiéramos tenido el arte de Yayoi Kusama. Muchas veces hay que seguir buscándolo y luchando por ello y no, sin más, frustrarse y parar de buscarlo. Totalmente, y si quieres vamos concluyendo, Miguel. A mí me parece una historia muy injusta, pero bueno, que tiene un final feliz, pues de tanto trabajo, un trabajo obsesivo que le ha costado tanto la salud física como la salud mental. Yayoi Kusama ha conseguido su objetivo de hacerse un hueco en el mundo del arte. Y a mí me parece realmente destacable que haya sido tan variada, tan heterogénea en su producción artística. No se ha quedado estancada en un único ámbito, sino que ha abierto las puertas del arte para muchísima gente. Y también el gusto por el arte a muchas generaciones, también ahora con el tema de Instagram. Sí, como dices, la producción de Yayoi ha sido muy extensa y la pregunta que siempre hacemos el caso va a ser ¿qué aspecto de Yayoi Kusama os ha resultado más interesante? ¿Su obra artística o sus contribuciones de los happening? Destacaría muy claramente su obra artística, puesto que aunque los happenings me parecen una forma de expresión, una forma de atención, incluso de marketing impresionante, en la que se hace partícipe al propio espectador, puesto que la gente de la calle podía unirse al happening, no era algo cerrado para un grupo de artistas. Su producción artística era una cosa de otro mundo. Bueno, realmente era otra realidad que estaba expresando ella, y es algo que ha contribuido de una manera totalmente irrepetible. Hay que pensar que trabajó en el pop art, que después ha traído los Infinity Rooms, que son tan alabados también hoy en día, las habitaciones inmersivas en las que entras y tienes una experiencia 3D con todos los sentidos, incluso la escultura blanda, de la cual he de reconocer que nunca había oído hablar hasta que empecé a estudiar Yayoi Kusama. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que la obra artística de Yayoi Kusama, desde mi punto de vista, es infinitamente mejor que los propios happenings. ¿Y para ti, Alberto? Infinita como su obsesión, ¿no? A mí también me gusta más su obra artística porque, en general, los happenings, como son algo tan momentáneo, considero que si no los vives en el momento, creo que no te influyen tanto. O sea, que es más difícil que te repercutan a ti, Miguel, por ejemplo, o a mí. Esas actuaciones que hacía en los parques no nos van a llegar porque no están pensados para eso. Por eso yo me quedo con su obra artística y, como tú bien mencionabas, ha sido muy variada. Y me quedaría especialmente con las Infinity Rooms, porque si os habéis escuchado el capítulo anterior, Refik Anadol también está trabajando con IA, pero se basa en lo que Yayoi Kusama hacía. O sea que imaginaos la influencia que ha tenido el mundo del arte. Es alucinante lo que ha hecho Yayoi. A mí me parece, a día de hoy, sin ninguna duda, la artista mujer más importante del panorama internacional. Por cierto, Miguel, ¿no te has dado cuenta que hemos pasado de las Machines Hallucination a las Yayoi's Hallucination? ¡Nos vamos, chicos! Gracias por acompañarnos a este viaje. Si os ha gustado, recuerda suscribiros, compartir, dejad vuestras opiniones en los mensajes y hasta la próxima. Chao.